Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro ministerio evangélico Pasión por las Almas de Milán, Italia. Les damos un cordial saludo, gracias por seguirnos. Hoy tenemos un tema muy importante, de mucha actualidad, y es la depresión. Tenemos al pastor Richard Jiménez, a la pastora Yesenia Jiménez y a nuestro hermano líder Víctor Belalcázar. Hoy vamos a tratar, como les dije, de este tema que espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Bueno, comencemos. Pastor, ¿qué es la depresión? Estamos comenzando. Una de las cosas que hemos estudiado, ¿no? Primeramente estamos buscando en internet, pero hay conceptos también que se pueden dar que lo vemos diariamente. Una de las cosas que hemos buscado es que la depresión nace en España, ¿no? Con un hombre llamado Richard Blackmurray. Entonces, en 1825, este hombre declara la depresión, la da como un concepto, porque en la Biblia no está la depresión. Hay otros componentes de la Biblia donde esos propios componentes viene y toma cada parte y la compone y compone la palabra depresión. Pero en 1725 no es que se aprueba, sino que eso comienza y lo aprueban en 35 años más tarde. Ese es el concepto de la depresión. Pero ahora, la depresión, según la OMS, mi querido Víctor, dice que es un trastorno mental. Eso estamos hablando en la parte psicológica. Amén. Pero en la parte espiritual, que es la depresión, es un grito del alma. Es un grito, una urgencia. Amén. De concentrarse con Dios. O sea, el grito, la urgencia que está internamente, que te dice, quiero un Dios, quiero algo. O sea, eso es en la parte espiritual. Sinceramente, ese es el concepto básico que hemos visto. Y bueno, para mí ese es el concepto, mi querida Amén. Rocío. Así es, quizás usted que nos está viendo, que nos está escuchando, siente que tiene depresión, pero no ha entendido bien qué es exactamente la depresión. Con este programa esperamos que usted llegue a una conclusión y que pueda salir de ese estado. Como dice el pastor, ¿no? La depresión para nosotros que tenemos ese amor a Dios, ¿no? Es un grito del alma, algo interno, ese malestar. Pero yo voy a preguntarle, hermano Víctor, ¿qué pasa con los jóvenes? Porque a veces uno piensa que la depresión es para los ancianos, para los viejos, decimos así, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Usted cree que un adolescente puede sufrir de depresión? Absolutamente. Una de las cosas que mucho se llega a desvalorar es al joven. Se piensa que el joven o el adolescente, por ser adolescente, nunca puede caer en este tipo de cosas, ¿no? Se piensa que porque es joven, él es contento, él es alegre. No. Y ahí a veces los adultos estamos muy equivocados, porque el adolescente sufre muchos cambios en su vida. O sea, él, para llegar de la parte de adolescente a un adulto, sufre muchos cambios, y en esos cambios pueden ocurrir llega a llegar a un punto de mucha depresión. Por ejemplo, a lo que hablábamos antes de iniciar, una de las cosas que decíamos es que los padres no se dan cuenta cuando tienen a un joven deprimido en casa. ¿Por qué? Porque hay falta de atención, hay falta de interés, no se interesan por lo que el joven hace o no. Entonces un padre tiene que estar atento, porque Pienso que no solamente no se da cuenta, sino que también el joven viene de una falta o una ausencia dentro del hogar, ¿no? Puede ser un padre, puede ser una madre, una ausencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay una ausencia entra la depresión. Así es. Porque, por ejemplo, lo que decía Víctor, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era muchacho y yo soñaba con que, por ejemplo, pasaba el panadero y llegaba a vender el pan en la casa. Entonces uno ve la figura paternal y uno dice, así que fuera mi papá. O sea, uno necesita algo y esa depresión te lleva a esa ausencia de algo, ¿no? Y un joven que de repente está viendo este momento y dice, pero en mi casa yo estoy bien, tengo cosas materiales, estudio, no bailo pegadito, tengo todo, pero
hay algo siempre que falta algo. O sea que, O sea, que siempre va a haber algo que te llame esa atención, de esa ausencia, y yo pienso que eso es lo que estamos predicando, estamos hablando, ¿no? Amén. sí, prácticamente vemos que la depresión es un vacío emocional, Sí. ¿no? Y se quiere llenar ese vacío, como decía usted, con esa figura, porque desafortunadamente, pues, los hogares, hay muchos hogares donde falta o el papá o la mamá, hay muchos divorcios, sí, como dice usted, ¿no? Hogares disfuncionales. Entonces hay un vacío de una presencia, sea paterna, materna, ¿no? Y se trata de colmar. Entonces, por ejemplo, como vemos ahora, con toda esta pandemia, todo esto que ha ocurrido, muchos padres no se fijan en qué hacen o qué no hacen. Están concentrados en otra cosa. Porque están encerrados, y para ellos que estén encerrados también, porque según ellos yo lo tengo bajo ojo. No, ahí hay un error grande. Sí. Tú tienes que seguir, no se trata de seguirle la vida, qué haces, no, pero estar atento qué hace tu hijo. Por ejemplo, uno de los síntomas que se ve en un joven es que dejó de hacer las cosas que le gustaban. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta si tu hijo está o no está en depresión. Sí. Bueno, sigamos adelante. Pastora Yesenia, tengo una pregunta para usted que muchos quizás en casa también lo piensan. ¿Hay diferencia entre un hombre y una mujer con depresión? Sí, bastante. Sí. Bueno, yo pienso que en la mujer es más visible la depresión, sobre todo en lo sentimental y en lo emocional. El hombre es más cerrado, el hombre trata de ser fuerte. Caracterialmente, físicamente no, porque Es se le ve. por la cultura machista que Claro, en Sudamérica. el ¿no? hombre depreso, no quiere ¿qué llorar. hace? Se va a su trabajo, se encierra en su trabajo, regresa a su casa, come, si quiere baña, si no se baña, de diferentes maneras, se va a su cuarto y se encierra. Ese es porque es fuerte, de carácter, él tiene que manejar la situación y hacerse ver que él tiene el control. Que no es débil. Esa es la manera de que el hombre se pueda ver que sufre de depresión, tener bajo control las emociones. En cambio la mujer no. La mujer explota, la mujer te hace sentir, te hace ver, te dice me falta esto, no me atiendes, no me das amor, no me das cariño, a veces trata mal a los hijos, no te cocina como antes, de repente te hacía un arroz con menestra y chuleta, como decimos, y a la semana te hace solo un caldo de verdura. Pero se le nota más a la mujer. A la mujer que al hombre, más a la mujer, Sí. porque es muy emocional, la mujer vive de emoción. Así es. El hombre vive de... Pero también hay otro aspecto figura. en nosotras las mujeres, ¿no? Las cuestiones hormonales. Ah, también. ¿Qué nos dice sobre eso? Bueno, yo creo que la cuestión hormonal es más algo físico, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado tantas veces que cuando, digamos la verdad, cuando la mujer está en su proceso de cambiamiento hormonal, de menstruación y esas cosas, puede caer un poco en depresión, ¿sabe? Porque muchas veces hay cosas que le dan fastidio. De repente tú le das un besito y, ¡ay, no me toques! No me abraces, no estoy en mi periodo, no estoy en mi momento. Esos son cambios hormonales físicos en la mujer que no se ven, pero te los da a demostrar, ¿no? Te lo da a demostrar caracterialmente, emocionalmente, y se abre. Pero, en cambio, si hablamos de otra manera, cuando la mujer está embarazada, hay también momentos de depresión en la mujer embarazada, Sí. porque es un cambio hormonal, hay una persona dentro de ti y tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con otro hijo? Ese es otro momento de depresión. Ya van 2 hijos, a veces no tenemos para la comida, o de repente mi esposo no gana bien, o de repente no le diste el corazoncito o el caramelito que ella quiso en ese momento. Son tantos cambios emocionales, psicológico también y hormonal Que influye mucho en la mujer. Así es. En la También mujer. hay depresión posparto. Ah, sí, yo lo viví. Sí, Sí. a ver, convérsenos un poquito. Entonces, yo cuando mi bebé, antes de nacer, mi Lucas, que ahora ya tiene 2 años y medio, después de nacer yo estaba bien, a los 3 meses más o menos. No es rápido, no en todas las Así mujeres es, igual. así es, sí. Después de 3 meses yo comencé a sentirme gorda, fea, inadecuada, no me veía bonita, siempre estaba con ese, el Ansiedad. querer
Sí, esa ansiedad de que me diga mi esposo, estás bonita, Quería siempre, ¿cómo se dice? Hay una palabra que usamos. Reafirmarla, confirmar, ¿no? La confirmación de que yo estaba bien. Siempre tenemos que tener la confirmación del hombre que tú estás bien, ¿no? Entonces, cuando ya pasó, yo comencé a llorar, no quería venir a la iglesia, me encerré en mi mundo y para mí, mi salida era mi hijo, no era ni ante Dios. Yo no puse mi mirada en Dios en ese momento. Su refugio. Mi refugio era mi hijo. Y yo decía, por él tengo que salir adelante, por él. Y eso duró casi 7 meses. No fue algo rápido. ¿Cómo salí? Esa es otra pregunta. Dígale a las amigas que nos escuchan. Pero Bueno. eso déjela para el último. Para el último. No, pero falta también, por ejemplo, en el hombre, porque usted le preguntó en el hombre y en la mujer. Ya la diferencia. En el hombre, yo pienso, mi querido Víctor, que, pues vamos a hablar como hombre, ahora nosotros. A ver, escuchemos. Yo pienso que como hombre, hay hombres que terminan en las cárceles. Hay hombres por la depresión, terminan en las drogas. Terminan quizás descuidando su cuerpo, se engordan y se refugian en el alcohol también. O de repente en el alcohol. Por eso que vemos muchos hombres, quizás ni se cuenta se da que está deprimido, pero el descuido quizás de su ropa, de sus interiores, los calcetines, las medias, el descuido quizás de llegó cansado a la casa y no se bañó. O sea, eso de ahí son causas de depresión en el hombre. Y por eso es que cuando el hombre termina en la cárcel, dice, ¿qué hice? Cuando reacciona sobre el proceso que ha tenido y no se dio cuenta, entonces dice, ¿qué hice? Y quizás en un hombre joven es un poco diferente, porque el hombre joven, ¿no? Quizás con el simple hecho de que le haya salido un granito en la cara, el hombre ya se siente como el más feo del mundo. Claro. ¿No? Esos son procesos de depresión traumáticos en el ser humano. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que mi nariz es un poco grande. Y yo tenía un complejo, porque tenía cierto tipo de cosas en mi cuerpo que aunque la altura me hacía daño a mí. Entonces yo decía, no salgo, mejor me quedo en casa. Trae depresión en cosas que vienen traumando tu mente, joven, que estás ahí, que quizás escuchándome, y de repente tienes algún trauma. Porque eso causa, ¿no? Y por eso antes la hermana Rocío decía, pero eso son para los jóvenes, pero eso muchas veces los viejos también lo tienen y no han superado eso. Así es. Eso es tremendo. Pastor, bueno, entramos un poquito en lo que son síntomas, porque esto ya son síntomas, ¿no? Cómo detectar la depresión. ¿Qué otros síntomas hay dentro de toda esta patología? Antes yo estaba hablando con una persona y no sé si se han dado cuenta que ahora en la pandemia que estamos viendo mundial, hay una característica muy principal en el hombre para detectar si tiene depresión, y es la cultural. La cultura quiere hacerte ver que como hombre tienes que llevar el dinero a la casa, tienes que ser un hombre exitoso, tienes que ser un hombre que puede mantener a su familia. Entonces el hombre, ¿qué hace? En todo este proceso llega a un punto de no poder más. Entonces yo creo que ahí, en ese momento, cuando el hombre se da cuenta de que en esta pandemia, lo que estamos viviendo, pierde su trabajo y no sabe cómo mantener a su familia, este hombre no cae solo en depresión, sino que cae en un problema psicológico. Comienza tu mente a captar que hay algo que no va. O sea, hay células en tu cuerpo que te activan y te dicen, hay algo que no va. Y comienzas a ver lo negativo. A lo negativo, comienzas a llamarlo negativo. Porque no eres exitoso, porque no tienes un buen carro, ¿por qué no te comienzas a pensar? O sea, porque gasté mucha plata. Ahí podríamos decir es cuando no cumples las expectativas que tú pensabas cumplir. Claro. Eso te puede Claro. llevar. Claro, porque, aquí estamos conversando, hermano, esto son cosas que pasan todos los días. Pero también lo que está diciendo la pastora Yesenia y Víctor, de verdad que tiene un poder común en todas las cosas. Por ejemplo, lo que ella está diciendo, cambia el estado de ánimo. Sí. Cambia. Entonces, una de las cosas que yo he puesto aquí dice que aunque el sueño es excesivo en la persona, ¿no? Y una de las cosas que me he dado cuenta es que el cerebro no descansa. Cuando tú te vas a dormir, el cerebro sigue en funcionamiento, y cuando te levantas cansado, te levantas con el mismo problema porque el cerebro no descansó.
Así es. Y eso Entonces, trae entonces cambia el estado de ánimo, te irritabilidad. sientes irritado, te sientes irritable, ¿no? Entonces eso es fuerte, ¿por qué? Porque, hermano, no es fácil, no es fácil, o sea, el cambio también hormonal, muchas veces quieres comer nada más, comer, el estado de ánimo, las causas de lo que estamos hablando, son muy importantes, ¿no? O sea, son cosas que no lo podemos abandonar ni dejarlo atrás, porque están sucediendo dentro de los hogares esto. Así es, pastor. También otro síntoma que es recurrente, ¿no? Dijimos los pensamientos negativos. Estos pensamientos negativos, ¿qué atraen? Ganas de morirse, el suicidio, pensamientos de suicidio, ¿no? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, porque ataca también en la mente, en el punto psicológico, también en el punto físico, acabamos de decir, y también en el punto espiritual, ¿no? Ahora, los psicólogos tienen su concepto, Sí. también los psiquiatras tienen sus conceptos, pero el espiritual tiene un concepto propio. Nosotros decimos como pastores, como gente espiritual, que estos síntomas te traen a la muerte. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son solamente negativos. Pastor, primero, antes estábamos reunidos conversando, ¿no? Hablábamos del profeta Elías, que él a un cierto punto él pide, ¿no? Él quería morirse. Por eso es que digo, ¿no? Esos pensamientos suicidas, ¿no? Es tremendo eso, mi querida Yesenia, porque esos pensamientos, mire, ¿cómo puede ser posible que un profeta que viene en plena victoria, hermano? Exitoso, que salió de ¿Sabe? una victoria. Usted sabe cuando ve a un cristiano y le dice, ¿cómo estás? En victoria, en poder, y después una hora lo ves más adelante llorando, entristecido. O sea, ¿cómo puede ser posible que un profeta de Dios, yo pienso que este espíritu de la depresión tiene mucho poder, porque Elías estaba lleno de poder, estaba lleno de unción, de fuego, y lo reemplaza con algo de muerte. Sí. O sea, que tiene que ver con algo poderoso en el mundo espiritual que toma la mente, que toma el corazón y que lo desplaza aún al mismo Dios. Escucha bien, no estoy diciendo que Dios no tiene poder, sino que nosotros, abriéndole la puerta, hacemos desplazar el poder de Dios. El lugar, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa depresión trae un desplazamiento del poder de Dios, no porque Dios no tiene poder, sino porque nosotros le damos el lugar que esa depresión tome al hombre de Dios, o quizás no al hombre de Dios, sino a una persona que está con su juicio cabal, con su mente abierta, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que está consciente de lo que está pasando, pero que la depresión desplaza todo lo que tiene adentro, ¿no? Estamos hablando de la espiritualidad, estamos hablando del poder de Dios, como Elías, que estamos hablando del poder de Elías. Entonces Elías dice que, la Biblia dice que él no quiso comer. La Biblia dice que Elías, dice que él no tenía ministerio. O sea, dice, no, sácame a mí, porque yo no soy nadie. Desplaza el ministerio. No quería comer. Elías era un hombre que no tenía esperanza, estaba con desesperanza, porque en ese momento se sintió que no sabía nada. Elías, dice la Biblia aún, dice que se rindió al poder de lo que le estaba atacando. O sea, son cosas que le sucedieron en un momento a otro, que yo pienso que esa depresión tiene mucho poder, mucha fuerza. Así es, pastor. Entonces podemos ver, ¿no? Con este ejemplo, Elías, un gran profeta, derribó 850 profetas que adoraban a Baales, ¿ok? Quiere decir que la depresión puede atacar a un gran hombre de Dios, como a una persona nueva en el Evangelio, a un adulto, a un joven, a un hombre, a una mujer, a una persona rica, a una persona pobre. No hace distinción de personas, ¿no? Le llaman el mal oscuro de estos tiempos, del último siglo, porque como decía usted, explicaba que es algo que devora dentro, ¿no? Es una necesidad, un grito del alma. Bien, ¿qué más podemos decir, hermano Víctor, sobre... Por ejemplo, me viene ahora que cuando una persona cae en depresión, por ejemplo, un empresario, para que el empresario caiga en depresión porque se le fue las riquezas o no le fue bien las cosas, quiere decir que sus fuerzas y su mirada estaban puestos en lo que tenía. Claro. Eso fue ¿Dónde está nuestra mirada? Claro. Eso fue un buen concepto. Entonces, cuando depende de dónde está nuestra mirada, nosotros ahí, o sea, ahí vamos a estar. Entonces, ¿por qué el empresario vemos
¿qué ocurre mucho? Se tiran en metro, en la metropolitana, se suicidan, porque su fuerza estaba puesta en lo que tenían, en lo que veían. Entonces, lo que la gente tiene que entender es que nuestras fuerzas tienen que estar puestas en Dios. Amén, amén, así es. Me viene en mente la palabra emuná, pastor, ¿verdad? Que significa fe. Sí. O sea, la fe, ¿cuál es el fruto de la fe? La confianza. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿No? ¿Dónde está la confianza? Entonces, por eso es importantísimo, ¿cómo diríamos? Agarrarnos de la fuente, ¿no? De la fuente de vida que es Dios. Yo pienso que hemos hablado de todo lo que es concepto de la depresión, pero también hay salidas, hermano. No se preocupe, que Amén. le vamos a dar el versículo de la Así. salida, le vamos a dar la solución, porque si no, entonces no somos cristianos. La Biblia habla de muchas salidas, ¿no? Amén, amén. Y entonces los versículos que están ahí son para tomarlo y aplicarlo, porque pues, de repente puedes estar viendo y puedes decir, estoy deprimido, no quiero hacer nada, no quiero salir, me siento así, pero hay una clave que Dios no siempre nos da en esos versículos. Amén. Por ejemplo, yo tengo un versículo, vamos a dar, cada uno demos un versículo, sí. ¿no? Para que usted vaya y consulte. Dice Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. La carga, ¿no? Una depresión, te parece que todo el mundo está sobre ti. Como le pasó a Jesús. Como le pasó a Jesús, bueno. Sí. Él estaba, prácticamente dice que bueno, porque he leído y he estudiado esto de la depresión, dicen que es un síndrome, ¿no? Sí. Es una característica síndrome, como una enfermedad. Te dicen del cáncer y tú te pusiste mal y el cáncer te activó todo tu cuerpo. Es algo mental. Te dicen, estás en depresión y comienzas a activar. La síndrome comenzó a afectar todo tu cuerpo y toda tu alma. Estaba leyendo que cuando los discípulos estaban tan tristes, cuando Jesús antes de ir a crucificarse, Jesús dice que estaba triste hasta la muerte y se sentía en agonía. Entonces Jesús, es normal que vaya a decir, yo los entiendo porque yo pasé por lo mismo. Y muchas veces pensamos que Jesús no sufrió depresión. No, Él se hizo Pero él lo hombre, sufrió. Él como hombre. Él lo sufrió. Incluso dice Mateo, Marco, en Lucas, dicen todos los evangelios, ¿no? Que ellos estaban con Jesús, que él se sintió en agonía. ¿Qué puede decir usted, pastor, sobre esta palabra agonía? Agonía, Que mucha gente no lo dice. Estamos hablando de, bueno, la Biblia lo dice, ese es el nombre de la Biblia, la agonía. Yo pienso que no es igual que la ansiedad, la agonía. No, ya la agonía ya es un paso a la muerte. Ya un paso a la muerte, un paso donde... ¿Sabe cuando uno va a hacer la oración? Claro. La última. Agonizando. Yo creo que la Sí. depresión es eso también. Es eso. Ahora, pero yo también tengo un versículo que vamos a darle al ver, público. díganos, comparta. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Este es tremendo porque dice, echando toda vuestra ansiedad, echando toda ansiedad, dice, sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Entonces, no nos podemos quedar con eso. Hay que salir, hay que ser fuerte, ponérselo a Cristo en el corazón, en la cruz. Hay que poner todo el poder que Él tiene. Así es. O sea, Él puede sanar, Él puede cambiar, Él puede hacer todo lo que tú piensas que Él no puede hacer. O sea, hay que poner todo eso en las manos de Cristo. Amén. También seguimos con los versículos bíblicos. Salmos 3:3. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Así es. Amén. ¿No? Porque una persona con depresión anda cabizbajo. Sí. Hasta no quiere salir ni del cuarto, del dormitorio, no quiere ni ver la luz del día. ¿No? Entonces dice, tú eres mi gloria, el que me levantas. Tener esta fe. Bien, hermanos. Segundo mes hay que hacer la segunda parte. La segunda, Sí, Sí, tenemos que porque hacer una es- segunda parte es sobre larga este tema. esto. Los invitamos a que nos escriban, que nos hagan preguntas. Díganos si ustedes están atravesando un periodo de depresión. Pastor, ¿qué le parece si cerramos con una oración por aquellos que Amén, están pasando claro. este momento difícil? Claro que sí, Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendecimos este tiempo y si de repente alguien está pasando por ese momento, Dios, tu palabra nos da una promesa en primera de Pedro 5:7, que pongamos toda vuestra ansiedad a los pies de Cristo. Amén. Él nos sanará, Él nos cubrirá, Él nos va a levantar y nos va a sanar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Amén.